En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el tema de la salvación es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque un alma tenemos y la muerte no tiene ensayo. La muerte no tiene ensayo. Todos vamos a morir una vez, vamos a presentarnos al juicio de Dios. Si en el momento de la muerte estamos en gracia, en santidad, nos salvamos, aunque pasemos por purgatorio y llegamos al cielo. Y si en el momento de la muerte uno está en pecado mortal, y bien ve su vida tal cual como Dios la ve y cae como un relámpago en el infierno para siempre. Y los caen en el infierno, ya no están bajo la providencia divina, están entregados a los demonios, y como un león realmente hace pedazos al cordero, así el demonio tortura, menosprecia a los condenados. Quiero deciros unas reflexiones sobre la importancia de la salvación. Escuchen, eso es importante, la importancia de la salvación. Muchas razones nos excitan a trabajar en nuestra salvación. Muchas razones nos impulsan a pensar en nuestra salvación. Meditemos este punto. El mismo Dios ha trabajado en ella antes de prescribirnos a que hiciéramos nosotros. Veamos, por ejemplo, cómo el Evangelio, que el padre de familia tiene cuidado de su viñedo, de su campo. Y bien, ese padre de familia es Dios, nuestro Señor, que nos ha creado y quiere destinarnos a los cielos. Ya en el paraíso terrenal, Él es el primer obrero en la viña. Y cuán magnífica es producida y cultivada por el mismo Señor. Qué nobles facultades recibió el hombre del Creador. Mire, Dios nos dio ojos, nos dio mano, nos dio pie, nos dio estómago, nos dio oído, nos dio todo. Dios hizo bien las cosas. Pero Dios nos dio también lo que llamamos la libertad. Y la libertad es algo serio. Porque hay libertad, hay responsabilidad. Donde hay libertad, hay responsabilidad. Cuando pecamos deliberadamente, cargamos con la responsabilidad del pecado. Ahora bien, buena noticia a todos, ser tentado no es pecado, consentir, aceptar es pecado. Pero cuando uno tiene deseo de pecar y dice no, no hay pecado. Cuando uno tiene deseo de pecar y consciente, acepta o quisiera hacerlo, ahí es pecado. Entonces cuando uno está tentado, debe rezar, pedir a Dios ayuda, pedir a Dios misericordia, no hacer caso a la tentación. Y para no ser tentado, siempre habrá tentación, porque el diablo es diablo y quiere nuestra perdición, pero debemos nosotros no exponerlos a las ocasiones del pecado. Cuando una persona que frecuenta malos amigos lo conducen en lugares de pecado, de borrachera, o no sé de otras cosas, y bien, él se expone. Debe alejarse de estas personas. Si usted tiene, por ejemplo, un celular y te mandan mensajes malos o videos malos, usted te expone, tiene que cortar con esas personas, bloquearlos, eliminarlas y no tener contacto con ellos. Si un amigo te invita donde usted sabe que no funciona, que usted va a gastar su dinero, va a exponerse a tentaciones y pecados, usted no va con esos lugares. Usted sale de trabajo, te invitan bares, discotecas, no sé dónde, y viene y dice, yo no voy, yo no pongo mis pies en esos lugares. ¿Por qué? Y porque un cristiano que se pone en peligro, va a caer en peligro. En la Biblia se ha dicho, el que ama el peligro, perece en el peligro. Por ejemplo, un católico que imita a Cristo debe conocer únicamente 3 caminos. ¿Cuáles son 3 caminos? Y bien, camino de su familia, en sentido amplio, camino de su trabajo o escuela, y camino de su iglesia, nada más. 3 caminos debemos conocer, no más. Entonces, no frecuentar ni personas, ni lugares, ni cosas que pueden ser causa de pecado por nosotros. Por ejemplo, si usted pasa horas en el celular en la mano y mira cualquier cosa, va a quedar como paralizada. Entonces, no. Usar estos aparatos sí, mínimo, indispensable para el bien, y los demás ya no. Si un amigo, dije hace rato, te manda cosas malas, y bien, eliminar, no, bloquearlo primero y después eliminarlo. ¿Sí? Lo mismo por Facebook. Alguien te insinúa cosas malas, de cortar con esas cosas. Tomar nuestra
salvación en serio. Santo Agustín dice, el que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Dios quiere nuestra colaboración. Y Dios amó tanto el mundo que mandó a su Hijo Jesucristo a hacerse hombre, que murió en la cruz para nosotros. Ahora, ¿cómo esta salvación de Cristo llega hasta nosotros? ¿Cómo? Mediante la iglesia, mediante los sacramentos. Los sacramentos son como 7 canales que transmiten la salvación de Cristo. Ahora mucha gente engañada por las sectas protestantes piensan que yo acepté Cristo y ahí soy salvo, no hay problema. Acepté Cristo, qué bueno, para todavía queda que Cristo te acepte. Que se acepte. Cuando fuimos bautizados, por la boca de nuestros padrinos, hemos dicho, renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, renuncia a sus seducciones. Entonces, esto debe ser una realidad en nuestra vida. Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Dios quiere nuestra colaboración. Ahora, Dios no manda cosas imposibles. Dios manda de guardar los mandamientos, sí. Pero dijo también, pedid y recibiréis. El que pide, recibe. El que no pide, no recibe. De ahí la importancia de la oración. Oración de la mañana, oración del día, oración de la noche. Y si pueden, ¿por qué no? Bendito sea Dios, meditar el rosario. El rosario de la Virgen es muy importante. Cuando Santo Domingo empezó a luchar contra los que corrompían, destruían, falsificaban la fe cristiana, llamados los albigenses, ahí en Francia, eran tan tercos que el santo no sabía qué hacer. Rezó tanto a la Virgen dijo, tome el rosario, predique y yo te ayudaré. Y logró convertirlos. Entonces, oración primero. Pedir a Dios ayuda, misericordia. Alejarse de las ocasiones del pecado. Y pensar que la muerte no tiene ensayo. Una alma tenemos, una vez morimos. Si en momento de la muerte estamos en gracia, nos salvaremos, aunque pasamos por purgatorio. Y si estamos en pecado mortal, caemos en el infierno. Ahora el que está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. ¿Qué debe hacer? Que bien, debe arrepentirse, debe examinar su conciencia sobre los mandamientos de Dios y confesarse. ¿Y por qué tiene que confesarse con un sacerdote? Y bien, porque así Dios se lo estableció. Recibe el Espíritu Santo, dijo Cristo a los apóstoles, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Los que pretenden confesarse directamente con Dios, y bien, no siguen el Evangelio. No cumplen el Evangelio, no leen el Evangelio, o no creen el Evangelio. Reciben el Espíritu Santo, ¿para qué? A quienes perdonan sus pecados, que no son perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. El que está en pecado mortal, y bien, al confesarse delante el ministro del Señor, de hecho se confiesa a Dios mediante el sacerdote. ¿Quién da el perdón de los pecados? Es Cristo mediante el sacerdote. Por eso, el secreto de la confesión es secreto absoluto. Nunca jamás un sacerdote puede decir nada de lo que escucha en la confesión. De hecho, cuando dice el sacerdote el nombre del Señor, yo te absuelvo de tus pecados, el nombre por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pecado se destruye por el Espíritu Santo, le expulsa el pecado. La confesión abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios, nos da el Espíritu Santo, nos da el amor divino y abre delante de nosotros la puerta del cielo, cierra del infierno, si estamos en pecado mortal. Entonces, la confesión realmente es una resurrección. ¿Queremos salvarnos? Sí, tomemos los medios. Confesión, comunión dignamente hecha, alejarse de las ocasiones, la oración y pensar a la muerte. Cuando estamos sentados, ¿qué debemos hacer? El pecado es dulce, es agradable, pero es como el pescador que lanza su anzuelo. El pez siente por su olfato una comida, pero como no piensa, no reflexiona, no sabe que hay un hierro, un anzuelo dentro, que lo lanza para pescar. Lo mismo el diablo nos propone cosas agradables, el pecado, pero el pecado está prohibido por Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace daño. Por eso tenemos que conocer también nuestra doctrina y cuando estamos tentados, rezar a la Virgen, rezar al Padre Nuestro, rezar al Ángel de la Guarda. Dios mío, ayúdame, yo no quiero pecar y hacer el contrario del pecado. Concluyo. ¿Cómo asegurar nuestra salvación? Mantenernos en la fe católica. Oración diaria. Sin oración no hay salvación. Alejarse de las ocasiones del pecado. Amigos, compañeros, parientes, primos, colegas de trabajo te
insinúan el pecado, no debes seguir, no debes hacer caso, debe cortar. Y si ustedes están en grupos de WhatsApp, no sé, de redes sociales, que te incitan el pecado, debían salir de esos grupos. No hay de otra. Si tu mano, tu ojo, tu pie es de pecado, córtalo, arráncalo, dijo el Señor. Y también, como dije, no olvidemos, mientras más uno se confiesa y comulga dignamente, más tiene realmente toda la fuerza de Dios. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Entonces pidamos, queridos hermanos, la gracia de ser conscientes que la muerte no tiene ensayo. Un alma tenemos, decía el santo hermano Pedro, San Pedro de Betancourt, el centroamericano, decía, un alma tenemos, hermanos, si la perdemos, la recobraremos. Pensamos en esto. Y último consejo, los jóvenes que no están casados por la iglesia no deben juntarse en unión libre, es fornicación, es pecado. Una persona católica bautizada o se casa como Dios manda o queda soltera, pero no se junta. Juntarse es pecado grave contra el sexto mandamiento. Que la Virgen María, Madre Purísima, nos ayude, y que todos los santos que han luchado y trabajado para no perder la vida eterna nos ayude a tomar conciencia de esto. Un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Un día un santo estaba muy tentado por pecados graves. Entonces dijo, bien, mi cuerpo me exige el pecado, y mi alma dice, hay infierno, vamos a ver si mi cuerpo aguanta el infierno. Alumbró una candela y puso su dedo, ¡ay! Directamente se quemó, dijo, no aguanto ni un segundo, entonces ¿qué voy a hacer con el infierno eternamente? No quiero, y rezó. Entonces, cuando estamos tentados, pensamos en estas cosas, invoquemos a Dios nuestro Señor, recemos el Padre en nuestro nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.